Vivimos en un mundo que nos empuja a 1000 lugares a la vez. El pecho se oprime. Y en medio de esa tormenta diaria, hay una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Por qué, si tengo más comodidades que cualquier rey de la antigüedad, me siento tan vacío? La respuesta no está en la tecnología ni en el ritmo de vida. Está en algo más profundo. Hemos perdido la capacidad de distinguir lo que realmente depende de nosotros de lo que no. Hace 2000 años, 3 hombres escribieron exactamente cómo recuperar esa soberanía mental. Uno fue esclavo. Otro fue emperador. El tercero fue consejero de un tirano y murió condenado por él. Los tres, desde experiencias opuestas, llegaron a la misma conclusión. La mente humana puede elegir cómo responder a cualquier circunstancia. Este video no es una lista de trucos. No hay ejercicios que hacer mientras miras. Es una inmersión en el estoicismo real, el que camina de la mano de la psicología más actual. Vas a entender por qué un esclavo de Frigia y un psiquiatra del siglo XX dicen exactamente lo mismo. Y al final, aunque no hagas ningún ejercicio, algo en tu manera de ver el estrés habrá cambiado. Empecemos por el principio, por el filósofo que lo dijo más claro. Epicto nació esclavo. Su nombre significa adquirido. Tuvo una pierna rota, probablemente a golpes, y durante años su cuerpo no le perteneció. Pero algo extraordinario ocurrió dentro de él. Se dio cuenta de que, aunque no controlaba su cuerpo, controlaba algo más valioso. Su juicio sobre lo que le pasaba cuando fue liberado, fundó una escuela y enseñó una idea que cambiaría la historia de la filosofía práctica. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Dependen de nosotros, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras aversiones, nuestra voluntad. No dependen de nosotros. El cuerpo, la salud, la riqueza, la reputación, el poder, la muerte. La mayoría de las personas vive al revés. Pasan décadas intentando controlar lo que escapa a su control. ¿Qué piensa el jefe? Si lloverá mañana, si su pareja le será fiel. Y abandonan lo único que realmente pueden gobernar, sus propios pensamientos. Esto no es pasividad. Un estoico no es alguien a quien le da igual todo. Es alguien que ha aprendido a poner su fuerza donde realmente sirve. Ahora traigamos la psicología. Lo que Epicto describió como juicios falsos, la psicología lo llama pensamientos automáticos. Son esas voces internas que aparecen sin que las invites. No voy a lograrlo, quedaré en ridículo. Esto es un desastre y lo más importante que ha descubierto la psicología es esto: tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien los observa. Puedes mirar un pensamiento de miedo y decir, ahí hay miedo, pero yo no soy el miedo. Puedes mirar un pensamiento de ansiedad y decir, esto es solo una nube mental. Pasará. Epicto lo expresó así. No son los eventos los que perturban a los hombres, sino sus juicios sobre los eventos. Una crítica no te duele por las palabras. Te duele porque has juzgado que esa crítica tiene poder sobre ti. Un despido no te destruye. Te destruye el juicio de que sin ese trabajo no vales nada. La clave está en aprender a distanciarte. Observa tu pensamiento como quien mira una película. Está ahí. Te afecta. Pero tú sigues sentado en la butaca, no dentro de la pantalla. Esa pequeña distancia, entre lo que piensas y lo que decides creer, es el espacio donde habita la libertad. Epicto la encontró siendo esclavo. Tú puedes encontrarla en medio de una reunión estresante o mientras revisas el correo. Separar no es fácil. Es un entrenamiento de cada día. Pero una vez que aprendes a preguntarte, esto depende de mí, la vida se vuelve más ligera. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de cargar con los que nunca fueron tuyos. Marco Aurelio fue el hombre más poderoso de su tiempo. Gobernó un imperio que se extendía desde Britania hasta Egipto. Tuvo ejércitos, palacios y la autoridad de decidir sobre millones de vidas. Y sin embargo, lo que más le preocupaba no eran los bárbaros en la frontera, sino los bárbaros dentro de su propia mente. Por eso escribió un cuaderno íntimo que nunca pensó publicar. Lo llamamos Meditaciones. Eran recordatorios para no perderse en el poder. Marco Aurelio desarrolló una herramienta mental que podríamos llamar la mirada desde arriba. Consiste en algo muy simple pero muy difícil de hacer en caliente. Cambiar el zoom cuando un problema aparece, tu mente tiende a acercarse tanto que el problema ocupa toda la pantalla. Un correo molesto se convierte en una tragedia épica. Un comentario hiriente se inflama hasta ser un ataque a tu identidad. Pero también puedes alejar el zoom. Preguntarte, ¿este problema ocupará el mismo espacio si lo miro desde el contexto de mi día entero? ¿De mi año? ¿De mi vida entera? Marco Aurelio se preguntaba, ¿es esto insoportable? Entonces me iré. Entonces lo soportaré con dignidad. Y daba un paso más. Imaginaba toda la historia humana como un río. Todo fluye. Los imperios, las modas, las preocupaciones, las personas que amamos, nosotros mismos.
Dentro de 100 años, escribió, todo esto será polvo, leyenda o nada. Este pensamiento puede sonar deprimente, pero Marco Aurelio lo usaba exactamente al revés, como una fuente de liberación. Si todo es pasajero, ¿por qué aferrarte con tanta fuerza? Si todo será olvidado, ¿por qué darle tanto peso a la opinión de un desconocido? La psicología ha estudiado este mecanismo. Lo llama reevaluación cognitiva, cambiar el significado de un evento para cambiar la emoción que lo acompaña. Y hay una verdad que la clínica ha demostrado una y otra vez: la mayoría de nuestro sufrimiento no viene de los hechos, sino de la importancia que les otorgamos. No es lo mismo que te critiquen si crees que esa crítica define quién eres, que si crees que es solo la opinión momentánea de alguien que también está perdido. Marco Aurelio añadió una idea todavía más radical: el obstáculo es el camino. No hay vida sin obstáculos. La grandeza no está en evitarlos, sino en usarlos. Un contratiempo te enseña paciencia. Una pérdida te enseña desapego. Una traición te enseña a confiar con criterio. Ninguna circunstancia externa puede hacerte peor persona, a menos que tú lo permitas. Esa es la fortaleza estoica, no la ausencia de emociones, sino la certeza de que ninguna tormenta exterior puede forzarte a abandonar tu centro. Marco Aurelio murió en campaña, lejos de Roma, probablemente de peste. Sus últimas palabras fueron para sus amigos: lloro por vosotros, no por mí. Un emperador que agoniza y sigue pensando en los demás. Ese es el estoicismo en su forma más pura. Séneca vivió una de las vidas más contradictorias de la filosofía. Fue el hombre más rico de su tiempo. Fue consejero del emperador Nerón, el monstruo que incendió Roma y asesinó a su propia madre. Y finalmente, fue condenado a suicidarse por aquel a quien había educado. Pero entre el lujo y el terror, Séneca escribió algunas de las reflexiones más lúcidas jamás hechas sobre el miedo. Observó algo que cualquiera puede comprobar en su propia piel: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Escribe en una de sus cartas: el castigo mayor del mal es haberlo anticipado. ¿Por qué? Porque la mente humana, cuando no tiene datos, los inventa. Y los inventa siempre en la dirección del desastre. No anticipamos que todo saldrá bien. Anticipamos que todo saldrá mal. La ansiedad moderna es exactamente eso: una fábrica de catástrofes futuras. ¿Y si me despiden? ¿Y si me abandona? ¿Y si enfermo? ¿Y si fracaso? Cada una de estas preguntas no describe un hecho real. Describe una ficción angustiosa. Séneca propuso una técnica: premeditar los males. No para paralizarte, sino para desactivar el miedo. Imagina lo peor que puede ocurrir. Pero no te detengas ahí. Pregúntate: ¿y si ocurre? ¿Qué haría? ¿Cómo lo enfrentaría? Lo que ocurre entonces es sorprendente. Cuando anticipas un fracaso y lo miras a la cara, dejas de temerle. Cuando visualizas una pérdida, dejas de estar tan apegado. Cuando aceptas la posibilidad de la muerte, empiezas a vivir de verdad. La psicología lo confirma con lo que llamamos afrontamiento anticipatorio. El miedo se alimenta de lo desconocido. En cuanto conviertes lo desconocido en algo conocido, aunque sea terrible, el miedo pierde gran parte de su poder. Séneca escribió: aquel que teme a la muerte nunca hará nada digno de un hombre vivo. No se refería solo a la muerte física. Se refería a todas esas pequeñas muertes que evitamos por miedo. No pedir un aumento por miedo al rechazo. No terminar una relación por miedo a la soledad. No cambiar de rumbo por miedo a lo que dirán. La premeditatio malorum no es pesimismo. Es una vacuna mental. Nadie puede evitar todos los golpes de la vida. Pero cualquiera puede evitar que esos golpes le tomen por sorpresa. Cuando el golpe llega, un estoico no dice: ¿por qué a mí? Dice: ya lo sabía. Esto es parte de lo que puede pasar. Ahora actúo. Hay una segunda enseñanza de Séneca, todavía más honda. Escribió: ningún hombre tiene el poder de dañarme, a menos que yo se lo conceda. ¿Esto es ingenuo? ¿Nadie puede dañarte? Claro que pueden. Pueden robarte, mentirte, traicionarte. Pero el daño más profundo no está en lo que hacen. Está en lo que tú decides hacer con ello. Si decides amargarte para siempre, te has dañado tú mismo mucho más que quien te ofendió. Séneca, ya condenado por Nerón, se cortó las venas en un baño caliente. Mientras sangraba, dictó sus últimas palabras. No maldijo, no se quejó, simplemente se despidió con serenidad. Su muerte fue su última lección. Incluso el final: si no puedes controlarlo, puedes controlar cómo lo enfrentas. Los estoicos no usaban la expresión amor fati. La popularizó un filósofo del siglo XIX que admiraba profundamente a los estoicos. Pero la idea está en el corazón de todos ellos. Amar el destino no significa ser feliz porque te despidan o porque enfermes.
Significa algo mucho más realista, no desperdiciar energía combatiendo lo que ya es irreversible. Una vez que algo ha ocurrido, la pregunta estoica no es ¿por qué?, sino ¿y ahora qué? No hay vuelta atrás. No hay magia. Solo hay dos caminos: resistirse y sufrir dos veces, o aceptar y actuar sobre lo que aún se puede hacer. Marco Aurelio escribió: acepta sin soberbia lo que te viene de fuera, y abandona sin resistencia lo que se va. Epicto dijo: no pretendas que las cosas ocurran como quieres. Quiere que ocurran como ocurren, y serás feliz. Séneca: el sabio no sufre porque no se resiste a lo inevitable. La psicología ha estudiado este fenómeno. Lo llama aceptación radical. No resignación pasiva, sino una decisión activa. Dejar de luchar contra la realidad para poder transformarla. Porque mientras estás peleando con lo que ya pasó, no estás construyendo lo que viene. La energía que gastas en "no debería haber pasado" es energía robada. Ahora, ¿qué hago? Hay una distinción esencial que los estoicos entendieron mejor que nadie. Dolor y sufrimiento no son lo mismo. El dolor es inevitable en la vida, pero el sufrimiento, ese pozo de amargura que se queda después, no es obligatorio. El sufrimiento es el dolor más la resistencia al dolor. Quita la resistencia, y lo que queda es solo un hecho difícil, pero manejable. Amor fati es la herramienta para esa aceptación activa. No significa, me gusta lo que pasó. Significa, esto es ahora mi material. Construiré con esto, no contra esto. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, escribió algo que bien podría estar en las meditaciones de Marco Aurelio. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas: elegir la actitud ante un conjunto determinado de circunstancias. Eso es amor fati. No positivismo tóxico que te dice que sonrías mientras todo se quema. Es la decisión de no regalarle a la adversidad el poder de definir quién eres. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás?, la mayoría responde con lo que le pasa. Un estoico responde con lo que hace con lo que le pasa. Esa pequeña inflexión lo cambia todo. Epicto te enseñó a separar lo que depende de ti de lo que no. Marco Aurelio te enseñó a cambiar la perspectiva para que los problemas ocupen su justo lugar. Séneca te enseñó a anticipar el miedo para desactivarlo antes de que te paralice. Y los tres te dejaron la misma llave: aceptar lo inevitable para dejar de sufrir dos veces. Las notificaciones, las urgencias falsas, la comparación constante, la sensación de no llegar a todo eso seguirá ahí. Pero tú puedes cambiar la relación con ello. Puedes recordar, cada vez que el pecho se oprima, que no eres tus pensamientos. Que puedes alejar el zoom. Que la mayoría de tus miedos nunca ocurrirán. Y que, aunque ocurran, tienes dentro de ti los recursos para enfrentarlos. El estoicismo no es un refugio para escapar del mundo. Es un entrenamiento para vivir mejor en él. Y como todo entrenamiento, cuesta al principio. Exige que te pares. Que mires dentro. Que te preguntes si lo que te duele es real o es solo un juicio. Pero con el tiempo, se convierte en algo parecido a una segunda naturaleza. Una voz tranquila que susurra, justo cuando todo se acelera. No es lo que te pasa, es cómo decides usarlo. Termino con la frase que Marco Aurelio se repetía en las noches más duras. Vives como si fueras a vivir siempre. Nunca piensas en tu debilidad. Te pasará lo que no previenes. No vivas así. Piensa hoy en lo que temes. Y luego actúa con la certeza de que, pase lo que pase, puedes con ello.